Bien, pues en esta entrega hablaremos sobre los niveles estratégicos. Em, en primer lugar, detengámonos en la definición de lo que sería una estrategia empresarial, que sería un punto de vista sobre el futuro de la empresa, así como unos modos de lograrlo, que sería la parte más operativa, que requieren de una visión integradora y humanista para obtener unos resultados económicos sostenibles y suficientes. Resaltar que la visión integradora de todos los departamentos de la empresa, de todas las personas de la empresa y humanista, es decir, estrategias que pueden estar orientadas a resultados, por supuesto, pero no utilizando al personal de la empresa como un material, como unos recursos, sino como lo que son, como personas, para que puedan implicarse más en la implantación de esa estrategia. Ergo, la estrategia empresarial es el conjunto de objetivos que definen un futuro deseable, sería la visión de la empresa, junto con las políticas y programas, la parte operativa, encaminadas a hacer realidad dichos objetivos. Claro, la pregunta que nos viene a la mente es, oye, ¿tienen las empresas una estrategia? Es decir, en vuestras empresas, ¿cuántos de vosotros conocéis la estrategia competitiva de vuestra empresa? O la estrategia de vuestro departamento. Si estáis en un departamento financiero, ¿cuál es la estrategia financiera? Si estáis en un departamento de marketing, ¿cuál es la estrategia de marketing? ¿Cuántos de vosotros la conocéis? Por tanto, reflexionar al respecto. Y si existe esa estrategia, ¿cómo la construyen las empresas? ¿Se trata de un proceso racional y analítico en el que se consideran todas las opciones y se escoge la mejor para un posicionamiento a largo plazo? Bueno, pues supongo que habrá empresas donde sí que efectivamente realizan ese proceso racional y analítico en el que analizan los mercados y en el que definen y escriben una estrategia que van a seguir de forma estricta durante los próximos años. Eso sería una estrategia explícita, una estrategia que está escrita en el plan de empresa. O, por el contrario, se trata de un proceso poco estructurado en el que la estrategia surge de forma espontánea, como un derivado del quehacer cotidiano de los directivos. Es decir, la estrategia la vamos construyendo sobre la marcha día a día y no es que nos sentemos y digamos nuestra estrategia es esta, sino que en el conjunto de decisiones que vamos tomando en el día a día, bueno, pues ese conjunto de decisiones son políticas y esas políticas, el conjunto de esas políticas, pues podremos ver, intuir que eso habrá una estrategia ahí detrás, pero en todo caso será una estrategia implícita, que la extraeremos analizando la toma de decisiones y las políticas que sigue la empresa. Claro, ¿qué pasa cuando en una empresa no existen estrategias explícitas? Bueno, pues que no existe una guía. Entonces, normalmente, cuando en una empresa no está escrita la estrategia y cada director de departamento no tiene claro hacia dónde tiene que ir, porque tienen que ir todos hacia un mismo objetivo, lo que hace la empresa normalmente es fijar objetivos por departamento y cada director de departamento toma sus decisiones, establece sus políticas, define sus estrategias implícitas para conseguir esos objetivos. El problema es que cuando tú coges todas las decisiones y políticas y forma de hacer estrategia implícita de cada uno de los departamentos y lo juntas todo, el conjunto no te da una estrategia única para la empresa, sino que te da formas de hacer y estrategias diferentes para cada departamento. Por tanto, no están los departamentos alineados porque no existe una estrategia única, explícita en la empresa donde todos se miren al espejo y donde todos puedan ver la luz donde tienen que dirigirse para conseguir unos objetivos únicos y esa visión única para toda la empresa. ¿Cuál es la estructura de la estrategia en la empresa? En primer lugar, tendríamos la estrategia corporativa. La estrategia corporativa solo se define cuando existe una corporación, es decir, cuando existe una corporación que posee, es decir, un grupo de empresas. Si solo hay una empresa, no se define la estrategia corporativa. La estrategia corporativa se define cuando hay más de una empresa. La estrategia corporativa es la que nos dice en qué negocios debe estar la empresa, es decir, la corporación decide en qué negocios y mercados va a invertir. También define cómo gestiona
la corporación o cómo debe gestionar la corporación las diferentes unidades de negocio, las diferentes empresas que tienen diferentes mercados y bajo qué paraguas, es decir, cuál va a ser el posicionamiento corporativo, bajo qué paraguas deben estar. Luego tenemos la estrategia competitiva, que es muy importante. Cuando solo existe una empresa, esta empresa tiene una estrategia corporativa. Por tanto, todas las empresas, pertenezcan a un grupo empresarial, a una corporación o no, tienen una estrategia competitiva. La estrategia competitiva es la respuesta a la pregunta: ¿cómo voy a competir en mi mercado? Y por último tenemos la estrategia funcional y las tácticas. ¿Cuántas estrategias funcionales existen en una empresa? Bueno, pues tantas como departamentos haya, porque al final las estrategias funcionales y las tácticas se recogen en planes. Y cada plan pertenece a un departamento. Por tanto, tenemos el plan de marketing, el plan comercial, el plan financiero, el plan de recursos humanos, el plan de operaciones. Y cada uno de esos planes tiene que coger la estrategia competitiva, aterrizarla a su departamento, definir la estrategia de su departamento y todo el plan operativo y táctico. Por eso antes comentaba que cuando no hay una estrategia competitiva o una estrategia clara en la empresa, los departamentos no pueden aterrizar nada, sino que fijándose en los objetivos que tienen que alcanzar, toman las decisiones para alcanzar dichos objetivos, y eso en realidad no es una visión estratégica correcta para la empresa. Bueno, esto es un poco el ejemplo que os comentaba, ¿no? Es decir, Inditex es una corporación, imaginaros que la corporación es un paraguas con un posicionamiento, donde debajo de este paraguas podemos ubicar empresas que estén acordes con ese posicionamiento de la corporación y con la estrategia de en qué negocios tengo que invertir para conseguir generar valor a través de la actividad multimercado y multinegocio de las empresas que forman parte de la corporación, ¿vale? Y de eso se encargaría la estrategia corporativa. Y bueno, esto sería una visión un poco gráfica de esa estrategia corporativa. Luego, evidentemente, Bershka tendrá su estrategia competitiva, Osho la suya, Zara, Massimo Dutti, cada una de estas empresas tendrá su estrategia competitiva, que luego aterrizará en cada departamento con los planes funcionales. Bien, antes hemos visto la definición de estrategia, ahora vamos a ver la definición de estrategia competitiva. Se trata de las acciones defensivas u ofensivas, que siempre nos olvidamos de las defensivas, siempre que pensamos en estrategia pensamos en atacar, pero la estrategia competitiva nos tiene que servir para atacar y para defendernos también. Que una empresa establece para crear una posición estable y deseable en un mercado, la visión, que le permita afrontar eficazmente las 5 fuerzas competitivas de Porter y con ello conseguir un excelente rendimiento sobre la inversión para la compañía. Las 5 fuerzas competitivas de Porter, si es una teoría que conoces, pues ya sabes de qué estoy hablando. En todo caso, si no lo conoces, puedes consultar en internet y buscar las 5 fuerzas competitivas de Porter o las 5 fuerzas de Porter y verás que es un concepto sencillo y claro que entenderás fácilmente. Ergo, diseñar una estrategia competitiva consiste en crear una fórmula general de cómo mi empresa va a competir en un mercado, cuáles serán sus objetivos y qué políticas, planes de acción, planes operativos se precisarán para alcanzarlos. Y os pongo un ejemplo muy sencillito, la estrategia competitiva de Procter & Gamble. Fijaros, se define porque además las estrategias tienen que poder definirse en un párrafo o dos, es decir, no tienen que ser páginas. En un párrafo o dos tiene que poderse definir. Pero cuidado, cada palabra que utilicéis tiene que estar muy bien estudiada para que luego los directores de departamento, cuando lean, puedan extraer la conclusión de cada una de las palabras, cómo la tienen que aterrizar o qué les afecta a ellos en su departamento. Dice, hazlo excelente, hazlo único, posiciónalo a precio premium y comunica masivamente que es excelente y único. Fijaros, hazlo excelente afecta a compras, operaciones, producción. Hazlo único afecta a I+D, investigación de mercados constantemente para ver comportamientos del consumidor, necesidades del consumidor, formas diferentes de satisfacer necesidades del consumidor. Posiciónalo a precio premium, es la política de precios, que en este caso es estratégica, que afecta al departamento de marketing, y comunica masivamente que es excelente y único. Por tanto, ya me están diciendo cómo me tengo que posicionar, le están diciendo al director de marketing cómo se tiene que posicionar, qué medios tiene que utilizar y de qué forma. Por tanto, en una pequeña frase, cada palabra es importante para darle instrucciones al director de departamento sobre lo que tiene que hacer.
Claro, si yo os preguntara cuál es la estrategia competitiva de Starbucks, o más fácil, si yo os preguntara qué es Starbucks, no me podríais decir que es una cadena de cafeterías. Starbucks es una experiencia en el consumo de café. Esa sería su estrategia competitiva. Convertir el simple hecho de tomar café en toda una experiencia. Eso es una estrategia competitiva. Creando un ambiente personalizado para sus clientes y que estos estén dispuestos a pagar más por un café a cambio de una atmósfera agradable. Por tanto, aquí detrás ya hay toda una forma de gestionar los recursos humanos, una filosofía de trabajo, unos valores, una taza, un cliente, un socio, que es como lo llaman a los trabajadores, y una experiencia al mismo tiempo, esa es una filosofía. Establecer una relación emocional con los clientes, por tanto, necesitas la implicación de los trabajadores, por tanto, necesitas unos valores, implantar unos valores en la empresa y una forma y una política de recursos humanos que te ayude a que esa pieza clave, que es el empleado que está en una cafetería, contribuya a crear esa relación emocional con el cliente. Y este Starbucks, este concepto que sufrió una crisis profunda en el 2006-2007, pero que ha conseguido superar, ha conseguido con este modelo que parece sencillo, pero que al final nadie lo había desarrollado, que es el de convertir el hecho de tomar café en una experiencia. Esto ha hecho que Starbucks en Estados Unidos sea el tercer lugar donde se relaciona más la gente con los demás, ¿no? Es decir, el primero es en casa y el segundo es en el trabajo y el tercero es Starbucks. Bien, y por último, deciros haceros una reflexión sobre una cosa que normalmente las empresas hacen mal, y es que las empresas definen la estrategia independientemente de la estructura de los sistemas y de los procesos, cuando en realidad eso es un error gravísimo. Es decir, cuando yo defino una estrategia, todos los sistemas, procesos y estructura, organigramas, etcétera, etcétera, hay que adaptarlos y modificarlos para que nos ayuden a conseguir, para que con ese cambio y esa adaptación nos ayuden a conseguir alcanzar esa estrategia, ¿no? Alcanzar e implantar esa estrategia. Bien, por tanto, me gustaría que esas reflexiones que he ido dejando sobre la mesa a lo largo de esta entrega las pudierais desarrollar a partir de ahora y pudierais profundizar en ellas. Y en todo caso, yo creo que la más importante es en mi empresa cuál es la estrategia que están siguiendo y cuáles son los elementos diferenciales que poseen.